Te puedo decir que movemos al año un estimado de 30 millones de paquetes. De 2020 para acá hemos crecido 6x. El entender lo que buscaban esas empresas y adaptar nuestro flujo y nuestro proceso y nuestra tecnología para darles a su use case fue uno de los mayores logros que hemos tenido en los últimos años. Quiero que cada etapa esté habilitada por alguna herramienta de AI, que AI juegue parte en meterle turbo a cada una de esas etapas. ¿Eso que dijiste de la métrica de autonomía es una idea o es algo que realmente estás midiendo hoy en día? Mapeamos cada proceso de venta hasta el detalle más mínimo que se nos ocurre de lo que tiene que hacer un vendedor para poder cerrar un cliente y arrancarlo. Le quitas las excusas al vendedor. Oye, ya tienes un agente de AI programado que te va a resolver cualquier duda que quieras. Yo lo veo como darle al vendedor los poderes de un CEO. Que ahora hayan llegado estas herramientas que parecen que aparecieron de la nada, que son magia, porque es magia pura el poder meterle un prompt y que te aviente un resultado visual que funcione en menos de 5 segundos, no tiene precedentes. Pero los que no se metan, pues van a estar lejos de la conversación. Santiago Saviñón, bienvenido al Growth Rockstar Podcast. Santi, muchas gracias por sumarte a grabar conmigo hoy. Años de que empezamos a conversar en LinkedIn, pero bueno, hoy tengo la chance de invitarte al podcast, así que de verdad, muchas gracias por sumarte. No, gracias por la invitación, Dylan, y pues encantado de estar por acá, muy fan de lo que están haciendo, divertido también como mentor, conociendo gente con proyectos padrísimos en Growth Rockstar con su programa, entonces feliz de estar por acá. Bueno, me alegro mucho, me alegro muchísimo. Mira, tengo mucho para, como te decía recién, mucho para conversar con vos, no solo de distintas experiencias tuyas, toda la carrera que venís haciendo, y algo que me encanta de cuando estuvimos preparando el contenido es, tenés muchas cosas que me fascinan de ideas controversiales, usás muchos frameworks en el día a día. Siempre que tengo un invitado así como vos, intento preguntar mucho eso, porque creo que son cosas como muy aplicables que la gente se puede llevar, así que espero que lo podamos conversar en algún momento de la conversación. Pero siempre me gusta empezar por algo más personal, y como dijiste, vos estás ahora en el grupo de mentores de Growth Rockstar de la academia. Cuando vos y yo empezamos a hablar hace un par de años, justamente hablamos de mentorías. Hago una breve intro para quien no te conozca, pero después te van a buscar. Emprendiste distintas empresas, trabajaste después 4 años en Amazon, después trabajaste o estás trabajando hace 4 años en 99 minutos, que por lo que entiendo vienen creciendo súper fuerte en la región. No sé en qué momento de todo eso escribiste un libro que se llama How to Find Mentors, y ahí es cuando vos y yo hablamos de ese tema hace varios años. Yo estaba justo pensando en crear toda la plataforma mía de mentorías. Uh-huh. Contame cómo es que dentro de toda tu carrera se da de pronto escribir un libro, y me encantaría poder profundizar un poco en eso, en la importancia de los mentores para vos. Sí, claro, pues a ver, fue un proceso muy interesante porque lo que me caracteriza en general es que soy alguien muy curioso. Entonces, todo el tiempo estoy metido en mil temas, aunque tengo una carrera en negocios internacionales y pues he estado toda la vida en el mundo de negocio. Siempre me he considerado más un creativo que otra cosa y pues busco diferentes outlets, ¿no? Y lo combino con cosas que voy aprendiendo. Entonces me acuerdo que la razón por la que decidí escribir ese libro, aunque no fue digamos que no nació de la forma más orgánica, me llevó a algo muy padre, que es ahora este libro de How to Find Mentors. Pongo ahí un asterisco porque fue la era pre-ChatGPT, entonces sí escribí yo el libro, no tuvo nada que ver ningún AI, lo cual ahorita pues ya es difícil de esquivar esa tentación, ¿no? Yo siempre busco proyectos alternos, ¿no? O sea, creo que soy un creyente de que tienes que tener siempre diferentes revenue streams, no solamente depender de tu trabajo general, sino buscar, y para un perfil como yo, que me llama la atención muchas cosas, que estoy todo el tiempo escuchando en negocios nuevos, es algo que me apasiona el crear cosas por más chiquitas que sean. Me acuerdo que me topé con un curso, no me acuerdo en qué plataforma, pero sobre Kindle, sobre escribir ebooks, básicamente, y el curso te decía cómo una persona que hacía esto de manera recurrente encontraba keywords de un proceso muy parecido a un SEO o a poder encontrar keywords relevantes y creaba contenido, libros muy pequeños alrededor de esos keywords, como que sí tenía un elemento también creativo porque tenías que poder escribir de un tema que más o menos conocieras para que tuviera cierta relevancia, ¿no? Entonces me acuerdo que daban muchos ejemplos en ese momento de que el cuate que daba el curso había escrito muchos libros de dietas keto,
paleo, cosas de ese tipo. El cuate sabía mucho el tema y le pegaron durísimo. Entonces yo lo hice inicialmente como un ejercicio de curiosidad, decir, mira, qué interesante que existe este mercado de productos digitales, de ebooks, y que igual y puede ser algo que creas en escala, ¿no? Que puedes estar generando en ese momento con virtual writers o con ghost writers, que muchos estaban en Venezuela, que había en otras partes del mundo, que te escribían un libro o que sabían del tema y eran gente que sabía investigar, que sabía todo. Entonces se me hizo muy interesante el modelo, lo vi como algo muy escalable y haciendo el research de palabras, que me acuerdo que compré un tool y todo, o sea, le invertí un poquito, un 100, $200, algo así. Y de la lista de keywords que me aventaba, para empezar me sentí bruto, ¿no? Porque yo veía la lista y decía, puta, no sé nada de todo lo que está. O sea, yo no sé escribir de keto, yo no sé escribir de lo que estaba de moda o de lo que me aventaba esta herramienta como palabras en las que había poca competencia en ebooks en Amazon, digamos como que encontrar estos blue oceans, ¿no? Y una de las que salió fue temas como de personal development y dentro de eso mentorship. Y dije, ahí sí tengo experiencia. O sea, he sido yo he tenido muchas mentorías, he pedido ayuda a mucha gente y también yo he tenido el privilegio de dar también y de apoyar a otros. Entonces dije, bueno, voy a escribir un libro de esto, pero no lo voy a hacer desde el punto de vista del mentor, como que se me hacía muy presumido, ¿no? El decir, yo te voy a decir cómo dar un buen mentorship, sino del otro lado, porque es un problema el que no sabes muchas veces cómo acercarte a pedir ayuda, cómo pedirla y cómo pedirla bien y cómo pedirla de una manera recurrente, ¿no? Porque una cosa es tener una llamada de media hora que te den un par de tips y ahí se muere y otra cosa es encontrar un mentor, una persona que se vuelva una relación mucho más cercana y que te ayude a ir creciendo poco a poco. Entonces, indagando un poco en el tema, leyendo libros, juntando contenido también de otras plataformas que he visto, pues fue armando el libro. Desde que ya lo tenía armado la primera versión, un muy buen amigo, Rodrigo Cobo, que también fue mentor o es mentor, ya es más amigo que mentor, pero lleva siendo muchos años un buen amigo. Él me ayudó a leerlo, se apasionó durísimo con el tema y también como que los dos decidimos lanzar el libro y aunque está mi nombre, pues él me ayudó muchísimo con todo su feedback y me dio grandes tips, ¿no? Entonces salió un muy buen contenido, ya después nada, no salió nada de ahí, lo regalé en un principio, lo vendí, llegó a salir en buenos rankings, es un libro de 40 páginas, o sea, nada del otro mundo. Y ahora justamente, muy curioso porque el otro día, una de las ideas que se me ocurrió es que con AI podría ser algo muy interesante leer un libro de manera diferente. Entonces creé un agente que está entrenado con el libro, con el que puedes platicar sobre el libro y ayudarlo a hacer un action plan para ti, ¿no? Personalizado. Que dije, está brutal, que imagínate cómo ella iba a empezar a entrar en el mundo de los libros, en que si yo escribo un libro de ciencia ficción, puedas hablar con el personaje principal, tener una conversación, puedas leer el libro a través de una conversación con un chatbot o con algo así, en vez de estar tradicionalmente leyendo página por página. O sea, se me abrieron otro montón de ideas que fui llenando, pero así me pasa, ¿no? Como que no tengo ADD, pero tengo como un ADD de curiosidad que veo una idea de estas y me voy desviando por otra y otra vez. Entonces, como que es una de las perfiles de alguien como yo que soy muy curioso, pues brinco de idea en idea y es muy divertido, pero a veces es un poco contraproducente. Entonces, los frameworks que mencionabas me sirven mucho para como que enderezarme, ¿no? Como decir, güey, a ver, concéntrate en esto y esto prioriza y esto haz, porque si no, me la puedo vivir haciendo 20,000 cosas y nunca avanzo en lo que tengo que avanzar. Pero esa es parte de la diversión. Me siento identificado en ese perfil tuyo. Hoy me divierte tener un negocio donde puedo hacer varias cosas, ¿viste? Cuando esto era muy pequeñito, haces algo solo y un perfil como el mío, digo, me voy a aburrir en cualquier momento. Te súper entiendo. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Qué plataforma usaste para embeberle el libro, el contenido y que la gente lo pueda preguntar? Yo uso una que se llama Delphi. No sé si usaste la misma. No, usé Chatbase. Chatbase. Sí, Chatbase. Es muy fácil, o sea, es interesante también porque lo junté con un nuevo hobby que tengo, que mi esposa se burla de mí, pero ya mi mejor amigo en el tráfico se convirtió en el ChatGPT en la versión de voz, porque lo que hago es que voy peloteando con ChatGPT en el coche una idea por ejemplo, oye, quiero hacer un agente que haga esto, que lea mi libro, que pueda platicar, que pueda hacer esto. Y acabando la conversación le pido que me lo dé todo en un formato escrito y eso es lo que uso de prompt para meter después en la otra herramienta. Como que voy codeando verbalmente, por lo menos como que la estructura o la base, y luego ya de ahí pues ya te metes en la computadora a meterle cosas, ¿no? Entonces, cuando descubrí eso, que lo descubrí el otro día en una carretera y dije, pues voy a platicar a ver qué tal,
fue hace poco, y de ahí para acá no paro. O sea, esto ya es mi mejor amigo, ChatGPT, para rebotar ideas y ya después como que de ahí sacar un entregable. No, brutal. Quiero cerrar lo del libro primero, porque me interesa el tema de los mentores. Si pudieras hacer como un resumen del libro. O sea, es que yo encuentro que hay, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero al menos yo encuentro como que hay dos tipos de personas. Hay unas que son quizás como nosotros, o sea, fanáticos de encontrar mentores. O sea, yo lo hago activamente, pero además lo hago naturalmente desde que soy muy chico, más o menos de mis 16, 17 años. Yo me acuerdo de estar con gente cuando tenía 17 años. Me acuerdo, por ejemplo, de una conversación puntual donde estaba con alguien que me parecía interesante, me llevaba 10 años y yo le digo, quiero que a partir de ahora sea mi mentor. Así nomás, o sea, como algo fluido. Después encuentro gente que por el otro lado no tiene ni idea lo que es tener un mentor y es como muy reticente a pedir ayuda. Ujú. No sé si en el libro, o sea, si pensás así como yo, que hay quizás esos dos perfiles están muy marcados, y si quizás tenés como el one-liner o como el tip más importante del libro para gente que quiera o que le interese empezar a buscar mentores, ¿no? En la vida y cómo hacerlo quizás. Algo que puedas comentar de eso. A ver, eso es gran parte de lo que dice el libro, cómo desmitificar un poco el concepto de un mentor, ¿no? Porque la palabra mentor creo que es muy cargada, creo que es muy pesada. Tú te imaginas un mentor y te imaginas, ahí pongo en el libro algunos ejemplos de, pues, el mentor súper pesado, no sé, un Mr. Miyagi o Yoda o lo que fuera, ¿no? Que son los típicos mentores que te acompañan de manera intensa y son casi como una figura paterna o materna. Y lo que trato de hablar en el libro es que yo en mi experiencia personal he tenido diferentes tipos de mentores que me han servido para diferentes cosas, pero lo que siempre me ha funcionado ha sido el framework de cómo sacarle jugo a esa relación para los dos lados y también cómo respetar su tiempo y esa relación, ¿no? Porque también lo que nos pasa es que llegas con un mentor, le pides ayuda y llegas sin una agenda preparada, no haces un follow-up, tienes una llamada con ellos y luego no los vuelves a buscar en 6 meses, en un año, si acaso. Y eso yo creo que pierde mucho de los dos lados, ¿no? O sea, a ti al final, como el que busca la mentoría, pues una sola mentoría es muy difícil que te ayude en algo real, ¿no? Te puede ayudar a disipar algunas dudas o a darte ideas, pero no te va a hacer un cambio real, ¿no? Y del otro lado, pues también como mentor a veces se siente, a ver, también te duele a veces tu corazoncito, ¿no? Como mentor, que das una sesión y no te vuelven a buscar y dices como, pues igual y no le encontró valor, debería de seguir haciendo esto. O sea, es muy padre cuando hay un muy buen match entre un mentor y un mentee, porque en español como que no existe la palabra. Sí. Un mentoreado, llamémosle así, cuando hay una muy buen match, porque se empieza a convertir más en una relación de amigos y le quita esta presión de que cada conversación tiene que ser productiva y de que cada conversación tiene que salir un plan maestro de ahí y que tampoco sientas que tienes que enseñarle tu tarea, ¿no? O sea, que no es alguien que te va a regañar si no lo haces o no debería. Entonces, mucho el libro es eso, es como darle un poco de orden, de hacerlo un poco más casual y ayudar a la persona que, este segundo, no me acuerdo si el primero o el segundo que dijiste, la persona que sí tiene curiosidad o que sí quiere hablar con gente, porque, a ver, no hay más difícil persona para ayudar a mentorear que la que no quiere ser mentoreado. Entonces, si eres un perfil que no te interesa, que te crees que no necesitas ayuda, que con contenido que está allá afuera y no con interacciones uno a uno puedes llegar a donde quieres llegar, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Si eres alguien que te gusta interactuar más, que crees que la relación puede valer un poco más, el libro lo que te da es un poquito un framework de cómo aprovecharlo, cómo tú ser un buen mentí, una buena persona para que te mentoree a alguien más y cómo encontrar a la persona correcta para mentorear. Me gusta. Qué interesante que dijiste recién como que naturalmente uno se vuelve amigos de los mentores, porque sabes que a mí me pasa eso. Por ejemplo, tengo un mentor con el que ahora vamos al gimnasio juntos, después de años. O sea, hace años es mentor mío. Tengo otro mentor con el que en breve nos estamos asociando en un proyecto, después de también 4 o 5 años de que sea mi mentor y ahora le gustó alguna idea en la que estaba trabajando y nos estamos volviendo socios. Estamos hablando casi todos los días. O sea, es increíble cómo esas relaciones naturales que además van creciendo. Es súper interesante. Súper interesante Sí, la sí, gente sí. que busca mentores. Sí, yo he tenido de todo. Mentores que se hacen clientes, mentores que se hacen muy amigos, mentores con los que ya no me hablo también, no por algo malo, gracias a Dios, porque pues ya como que esa relación ya quedó en donde tuvo que quedar. Hay de todo, pero es un mundo interesante. Santi, en tu caso, ¿tener mentores es algo que vos buscaste o se te dio en etapas de tu carrera por casualidad o lo buscabas a conciencia y quiero que tal persona sea mi mentor? ¿Cómo fue
en tu caso personal? De las dos, inicialmente tuve mentores que no sabía yo que eran mis mentores o no sabía cómo clasificarlos como mis mentores, hasta ya tiempo después que veía hacia atrás y decía, este cuate fue mi mentor, digo, pues lo típico, ¿no? El primer jefe de mi trabajo, el primer jefe que tuve, desde algo más casual o que le aprendes como por asociación, a ya mentorías que desde el principio nacieron con yo preguntando, oye, quiero que seas mi mentor. Y eso, por ejemplo, en Amazon es algo que empujan mucho y poca gente aprovecha bien. En Amazon sí hay programas de mentoría formales en donde tú tienes un mentor, que yo me acuerdo tuve 4 o 5 mentores diferentes y con algunos tuve un par de sesiones y no hubo clic, con otros sigo hablando a la fecha, ya 4 años después de haber salido de la empresa. Entonces, claro que te deja algo muy interesante. Y desde que escribí el libro, pues también obviamente ya empecé a formalizarlo un poco más. Santi, te llevo a tu experiencia de hoy, 99 minutos. Hoy estás como Chief Growth Officer. A todo esto no lo dije al principio, creo. Uh -huh. Por lo que veo, vienen creciendo un montón. Contame un poco, porque como te decía, están en creo que 3 o 4 países ustedes, vienen creciendo, pero no están en todos los países de la región. Entonces quizás hay mucha gente que escuche y diga, "Ey, ¿qué es 99 minutos?" ¿Podés dar un poco de contexto de la empresa y de tu rol? Y entonces de ahí se van a disparar varias cosas porque vamos a hablar un poco más de growth y business. 99 minutos, primero hablo un poco de lo que hace. Es una empresa que lleva 10 años existiendo, nació en México. Empezó como un e-commerce vendiendo tabaco para shisha, para arguiles. Y porque los founders, que bueno, sigue siendo Alexis Patjan, el CEO, mi compadre, y 2 amigos más, estaban en un bar y dijeron, oye, se nos acabó el tabaco para la shisha, que me encantaría poder pedir algo y que llegue, ¿no? En ese momento no existía un Rappi, no existía nada de esto de quick commerce, en el 2013, 2014, y dijeron, vamos a hacer una tienda online que como que el gimmick sea entregar en 99 minutos. ¿Por qué 99 minutos? Porque la Ciudad de México, desde la punta del sur o del norte hasta el sur, en motocicleta, la recorres más o menos en 90 minutos y 99 sonaba un poco mejor. Entonces pusieron 99 minutos y todo era entrega en motos porque los founders tenían en ese momento un negocio de motocarros. Entonces tenían acceso fácil a motos, eran distribuidores de algunas marcas. Entonces como que fue algo muy natural y después de arrancar, se dieron cuenta que los empezaron a buscar para el servicio de otros e-commerce, para entregas en 99 minutos. Entraron a 500 startups y hicieron un pivot a un negocio de logística de last mile delivery enfocado en entregas rápidas para e-commerce. Entonces, con esa bandera, fue creciendo en Ciudad de México, luego ampliaron a Monterrey, a Guadalajara y así fueron creciendo. Y en 2019 que bueno, para ese entonces yo conozco la empresa y Alexis desde que arrancó la empresa, fui de los primeros clientes con una de las primeras startups que tuve y la vi crecer y me uní como parte de su consejo, creo que en 2018, y luego decidimos comprar una empresa en Chile para expandirnos hacia allá, ya teniendo una buena presencia en México, y después de un par de rondas de inversión, abrimos Colombia y Perú. Entonces hoy operamos en esos 4 países y el negocio se divide en 4 verticales principales. Paquetería, que es tal cual paquetería pues tradicional, ¿no? Me das un paquete cerrado y yo lo entrego en la casa del cliente. Luego lo que llamamos tailor made, que es un proyecto muy amplio porque son proyectos hechos a medida para clientes que necesitan una entrega un poco diferente. Por ejemplo, no sé, entregar un mueble y armarlo a la hora de entregar, no solamente dejar el paquete, ¿no? O Mm. una entrega de supermercado en donde necesitas cargar el producto, llevarlo de manera distinta, hacer un check a la hora que lo entregas. Son proyectos que van con alguna necesidad específica que no pueden entrar al negocio de paquetería tradicional porque no embona muy bien, ¿no? O unidades dedicadas porque el cliente es enorme, como Mercado Libre, Amazon, Liverpool, que son clientes muy grandes, y que su negocio da para que tengan unidades dedicadas para ellos y que toda la ruta que se entrega sea suya y no lo mezcle yo con otras marcas. La tercer vertical es fulfillment, que va muy de la mano con paquetería y son servicios de fulfillment muy pensados para e-commerce, pero más bien pensados para productos que tengan movimiento o rotación alta y de tamaño más o menos pequeño, 10 kilos o menos. Entonces hacemos el almacenamiento, la preparación, el pick and pack, y luego lo conectamos con nuestra área de última milla y entregamos a nivel nacional. Y el último, que es algo muy nuevo, que digamos que tienes tú aquí la primicia que lo estamos sacando, no hemos hecho un anuncio así general, pero es ¿Así? servicios de freight, de transporte terrestre. Ya lo hacemos, ya tenemos clientes, pero estamos pensando hacer un lanzamiento más potente en los próximos meses con transporte de carga
arrastres de puerto, FTL, algunos servicios como más especiales, pero bueno, ese es un mundo interesantísimo porque es un mercado gigantesco, hiper fragmentado y que bueno, pues embona muy bien con todo lo demás que hacemos. Entonces, sí, eso yo en 2021 me uní a 99 después de un par de años de estar hablando con Alexis y que Alexis me decía, ya vente para acá conmigo, ya vente para acá, yo le decía, ¿por qué? Pues en Amazon estaba muy contento. Y el día que me dijo, quiero que te vengas porque vamos a lanzar Fulfillment y otros dos proyectos, Punto 99, que es una red de pick-up y drop-off points que tenemos, y un SaaS que acabamos después evolucionando en otra cosa. Ahí es donde me brillan los ojitos porque a mí lo que más me gusta es el zero to one, ¿no? Lo que más me divierte es arrancar algo, verlo crecer, irlo midiendo y tenía el zero to one por la parte de los proyectos nuevos y el one to 1000 o 100 to 1000 en los negocios que ya iban creciendo porque 99 Minutos es una empresa que ha crecido muchísimo y que ya estamos en otras ligas, ¿no? Entonces tenía esa dualidad muy buena. ¿Podés dar algún contexto? Siempre está bueno con algunos números, algo que puedas transmitir. No sé si puedes contar, no sé si la facturación o cantidad de clientes, algo para que la gente se dé idea como de magnitud. Mira, te puedo hablar de número de paquetes. La verdad es que de venta y todo somos bastante cerrados con esa información, pero te puedo decir que movemos al año un estimado de 30 millones de paquetes, más o menos, si combinas todos los diferentes servicios. Eso es algo que, bueno, de 2020 para acá hemos crecido 6x, ¿no? Que en un SaaS no es nada, en una logística, en una empresa logística es una locura. Pasaron hace 4 años de entregar, no sé, 5 millones de paquetes, ahora 30 millones. Eso es más o menos como vienen creciendo. Más o menos. Brutal. Me encantó que me cuentes primero la historia de los founders, pero o sea que la tesis, ¿cuál fue? Ellos montaron el e-commerce, dijeron, hey, todo lo que es e-commerce, penetración de e-commerce va a crecer y Ujú. se va a necesitar un montón de infraestructura y queremos ser los enablers de eso. O sea, es un poco la tesis del business. Sí, tal Y cual, vienen subiéndose a esa ola. Wow. justo. Súper interesante. Ahora estás de rol como rol Chief Growth Officer. Cuando te Sí. sumaste en 2020-2021, ¿ya era ese el rol? No existía, o sea, digamos que el rol lo vine a crear yo porque no se tenía una figura de growth, no se tenía un equipo de marketing, se tenían equipos como muy aislados, llamémosle así, pero faltaban muchas cosas, ¿no? Y yo llegué, a ver, mi rol ha cambiado muchísimo desde que llegué porque tú piensas en un Chief Growth Officer. Y creo que depende mucho de la empresa y de la industria que hace, ¿no? Porque un Chief Growth Officer puede ser alguien muy metido en producto, o puede ser alguien muy clavado en marketing, o puede ser alguien muy clavado en business development. Yo siempre me he considerado un generalista por este mismo perfil medio curioso que tengo. Me gusta hacer de todo, ¿no? No soy experto en nada, no soy un product manager hecho y derecho, tampoco soy un marquetero de profesión, tampoco soy un vendedor, pero creo que me sé defender muy bien en la combinación de estas cuatro, de producto, de marketing, de ventas y de business development. Entonces, me acoplé muy bien porque mi primer trabajo fue business development, fue lanzar tres verticales que no existían, montar los equipos, hacer la parte de producto, cómo lo queríamos estructurar, la parte del negocio, cómo lo queríamos vender, precios, benchmarking, todo esto. Después de 1 o 2 años, mi rol cambió un poco más hacia la parte de producto, porque entonces tuvimos que empezar a voltear a ver los productos de lo que ya hacíamos y la adaptación de estos también a otros mercados, lanzar un equipo de producto, hacer algo, digamos que robustecer esa parte. Un año después tuvimos una contracción fuerte, o sea, decidimos enfocarnos en profitability, como pasó con prácticamente todas las startups en 2023, 24. Y ahí todos los esfuerzos de growth, pues growth fue el área más afectada en esa contracción, porque recortamos equipos de marketing, recortamos budget, recortamos ventas y como que nos ha ido muy bien a priorizar en dónde teníamos que meter más caña. Y ahora este año estamos retomando esfuerzos de growth un poco más agresivos, pero todavía muy limitados y con un enfoque muy fuerte a profitability. He tenido un poco de todo, como que he brincado en los diferentes ownership areas, que ha sido muy divertido, pero entonces mi rol como growth, pues siempre ha ido evolucionando conforme necesita la empresa. O sea, va en línea con cómo te presentaste vos a nivel personal al principio. Ujú.
Eso es un poco la situación de Growth todavía. Siempre me interesa hacer estas preguntas porque cuando le pregunto a los líderes de Growth bien, o sea, cómo son sus equipos, ahora vamos a hablar un poco más. En todos es distinto, o en muchos. Es interesante como conocer cada uno porque cada uno le da su propio tinte al rol todavía en este momento. En tu rol de Chief Growth tenés varios equipos a cargo, o sea, ¿cómo es tu estructura hoy en día? Nosotros al final del día somos una empresa muy operativa, casi todo pasa offline, ¿no? Nuestro negocio es dar servicio en el mundo real, no somos un SaaS. Entonces, eso va de la mano con darle las llaves del coche, dárselas a cada country manager de una forma que tengan libertad de adaptarlo a lo que, confiar en ellos, en que conocen mejor su mercado que nosotros desde México, y pues dejarlos jugar y dejarlos probar con diferentes estrategias. Por eso nuestros servicios, pues, por ejemplo, en México, pues tenemos todos los servicios lanzados, pero en algún momento tuvimos cash on delivery, lo voy a poner como ejemplo. En Colombia es una tendencia fuerte, entonces también lo tenemos allá, pero en Chile todo el mundo usa tarjeta de crédito, entonces no hacía sentido tener cash on delivery allá. Entonces nunca lo lanzamos, ¿no? Pero eso es algo que el country manager es quien decide un poco por dónde llevar su estrategia de growth. Y lo que empezamos a hacer es hacer equipos más transversales que me reportan a mí. Yo soy responsable de que lleguen a sus números de crecimiento, de revenue, se parece más a un rol de Chief Revenue Officer en ese sentido, pero los dejo ejecutar con algo que haga sentido localmente. Entonces, si quieren hacer una campaña de marketing local con algún medio, pues no tienen necesariamente que pedirme permiso o no tienen que hacer algún tipo de proceso de aprobación. Es algo que ha costado estructurar, pero recientemente también hemos hecho cambios importantes. Estamos haciendo este experimento de crear los equipos en base a las personas y no a la posición, que es algo que aprendí también un poco en Amazon. Hoy en día tenemos un equipo que por coincidencia o por cómo se organizó es muy bueno en producto, en CRMs, en program, de la parte como un equipo muy estructurado de planeación de business development en Chile. Pero en México no tenemos ese equipo. Y en México tenemos una persona dedicada a lead generation que en Chile no tenemos y en Colombia tampoco. Entonces lo que empezamos a hacer es más bien crear un equipo como SWAT de growth que es transversal y que funciona para todos los países, o por lo menos el mindset tiene que ser, todo lo que haga tiene que ser traducible o ejecutable en los demás países también. Entonces tienen un scope ya regional mucho más rico, mucho más interesante, y con menos personas pues organizamos un poco mejor el trabajo, porque si no, pues te tropiezas, ¿no? Es un reto porque pues hay siempre temas de comunicación, de priorización, pues al final ellos tienen ciertas cosas que hacer dedicadas a su país y además esta parte del regional, ¿no? Entonces es un proceso iterativo que va evolucionando y luego si la persona se va, pues como tu rol está hecho alrededor de la persona, pues tienes que pensar en reestructurar también. Entonces tiene sus pros y contras, pero bueno, es algo que hasta ahora no está funcionando bien y pues espero que tenga impacto y sea muy notable en los próximos meses. ¿Cómo se llama eso que me dijiste? People, ¿qué es eso que aprendiste en Amazon? Pues no tiene un nombre, pero como el hacer la posición alrededor de la persona o el hacer la estructura alrededor de la persona en vez de la posición. Porque si tú me dices, oye, ¿cómo estructuras un equipo de growth? Yo te hubiera dicho, ok, necesito un product manager, un program manager, un marketing manager, un product marketing manager, un lead generation o un demand gen eh, y un vendedor, por decirte algo, ¿no? O un business development expert. Y hablando con los equipos, pues me doy cuenta que tengo todo eso, pero los tengo haciendo otras cosas y no los tengo con visión regional. Entonces, ¿cómo los empodero a ellos a que su rol tenga más influencia en el resto de la región? ¿Y cómo ahorro tener que tener un product manager en México y otro en Colombia y otro en Perú? Entonces, a la hora de reducir headcount o de buscar no crecer el equipo, ¿cómo los puedes usar de una manera más transversal? Y con AI es más fácil que nunca, porque entonces todo mundo, o por lo menos los perfiles de growth, algo que yo sí espero mucho de ellos, es que sean fluent en temas de AI. Yo no espero que sepan programar, yo no espero que sean unos igual súper expertos en marketing o en contenido o cosas de ese tipo, cada quien un poco a su perfil, pero lo que sí no hay excusa porque todos, yo veo que todos o casi todos estamos empezando de un mismo playing field, ¿no? Claro que tienes cierta ventaja si has jugado con ChatGPT los últimos 2 años o si eres programador y tienes más facilidad de aprendizaje en temas técnicos, pero yo veo como un poco un borrón y cuenta nueva para todo el mundo. O sea, todos tienes la capacidad de poder aprender igual que los demás y los tools que hay que son interminables,
no hay excusa para no usarlos ya en tu día a día y si estás en growth, más. Entonces, la presión de usar esas herramientas, pues un poco van de la mano de crecer el scope, porque sí hay más trabajo, pero también tienes mucho más leverage de cómo hacer ese trabajo, mucho más rápido, y eso es lo que yo espero. ¿Podés contar un poco más sobre eso? Porque hay algo que me interesó mucho de vos y vos solo me trajiste hasta acá. El otro día publicaste un post en LinkedIn. Lástima que no me lo anoté, pero hace pocos días lo publicaste y decías algo así como que vos mismo estabas haciendo vibe coding como de 4 o 5 proyectos a la vez y aprendiendo un poco de todo eso. ¿Podés contar un poco más a qué te referís con esto? Te digo por qué, Santi, porque yo pienso que muchas veces cuando hablo con gente sobre AI y hablamos de este tipo de cosas, necesitamos que los equipos permeen uso AI, muchos piensan que es simplemente estar haciéndole preguntas a ChatGPT todo el tiempo. Ujú. Contame vos cómo ves esto. O sea, cuando vos me decís, "Hey, quiero que el equipo de Growth sea fluent en AI", ¿qué te los imaginás haciendo? ¿Qué tiene que hacer la gente de tu equipo con AI en el día a día? Es una gran pregunta a la que no tengo todavía una respuesta muy clara. Aquí hay un ejercicio divertido que estamos lanzando en tiempo real en 99. Al final, el flujo que lleva cada cliente al darse de alta con nosotros, no importa qué negocio lleve, lleva etapas muy similares, ¿no? Es la parte de awareness, la parte de lead generation o demand, luego la parte de venta o adquisición, luego onboarding, retención, recomendación. Ese es un poco un framework que Felipe Lizano, una persona en mi equipo que está en Chile, nos ayudó a visualizar y organizar junto con Jorge y otras personas en el equipo de Chile. Y se me hizo buenísimo porque pone de una manera muy visual y muy clara qué cliente va pasando en este pipe. Es como un pipeline de venta, ¿no? Pero siguiendo la vida del cliente. Y lo que puse como reto al equipo fue, quiero que cada etapa esté habilitada por alguna herramienta de AI. O sea, que AI juegue parte en meterle turbo a cada una de esas etapas. Y lo hice como pregunta abierta. Yo metí de mi cuchara, yo ya tenía ciertas ideas que ya había implementado, pero lo dejé abierto. ¿Y qué espero yo a tu pregunta? Es que asignamos dueños a cada etapa, un poco en base a su rol, ¿no? Al director del área de Key Account Management tomó ownership de la parte de revenue o de crecimiento o de retención. La Lead Generation Manager claramente tomó la parte de Lead Gen. Una persona que tenemos con un perfil un poco más de como de procesos o de programa tomó la parte de onboarding. Entonces, la pregunta abierta y hacemos un check semanal es, ¿qué ideas tuviste o qué proyectos queremos lanzar para hacer que alguna parte de ese proceso fluya con AI? Entonces te pongo un ejemplo. Hoy en la parte de Lead Generation usamos tools que nos levantan o nos ayudan a conseguir una base de datos de leads con la persona, el ICP que estamos buscando, y le genera un mail automatizado en base al research que hace a través de Perplexity para esa empresa y le personalizan el mail con datos reales de cosas, de problemas de logística que probablemente tienen y que nosotros podemos resolver. Entonces, aunque es una campaña, un típico drip campaign que llevan existiendo años, es un drip campaign personalizado a ese lead, ¿no? Y ese proceso pues tomó ciertos pasos de afinar cómo haces el research, qué le pregunto, cómo se lo mando, cómo me doy cuenta que la información está bien, tiene su experimento, ¿no? Entonces, es eso, es un tablero de experimentos de growth que estamos haciendo, que no todos van ligados a marketing. De hecho, casi ninguno va ligado a marketing, casi todos son ligados a el proceso que llevamos o a la experiencia que le queremos dar al cliente. Obviamente la parte de retención, pues hay mucho ahí de experimentos alrededor de customer service, de atención, de chatbots personalizados, de cosas que queremos hacer, como entonces, sí, lo que yo espero de mi equipo es que puedan pensar en una idea y luego saber con qué herramienta lo podrían hacer. Entonces, a eso me refiero con que sean AI fluent, ¿no? Que claramente está perfecto levantar la mano y decir, oye, ya me topé hasta acá y ya no sé cómo más, cómo pasar de acá. Y ahí sí le hablamos a nuestra gente de IT, que son los expertos, y nos dicen, ah, bueno, ya para pasar al nivel que estás buscando, entonces ya te meto temas más complicados que no espero que mi equipo sepa. Yo no espero que mi equipo sepa conectar un API o programar un script en Python o que pueda checar si el código está con los estándares que tenemos, no sé, ¿no? Para cumplir con ISO 27001. Estas ya son las cosas que salen. Pero experimentos como islas es lo que sí espero que puedan hacer, porque
parte de lo que yo me he dado cuenta en este proceso de vibe coding y de entender un poco mejor este mundo, es que puedes hacer 1000 cosas con 40,000 tools que hay y no necesitas ayuda de IT hasta cierto punto. ¿Y estás abierto entonces a que en este momento gente de tu equipo reemplace tools que ya tenés contratadas? Suponete, vamos a cambiar el CRM de Pipedrive a usar Clay, por ejemplo, porque tiene Claro, funcionalidades de AI y demás. ¿Y estás abierto a que hoy te challengeen las tools que tenés contratadas en cada una de esas etapas como del funnel que mencionaste? claro. Si son tools que son más AI enabled o que hacen simplemente más uso de AI. Sí, 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 abierto, abierto totalmente. A ver, creo que de todo el equipo, sí puedo decir que yo sí soy el más nerd o el más clavado en estos temas. Entonces, es raro que me hablen de un tool que no conozca. Suena poco payaso, pero es raro porque en cada etapa, pues he tenido yo también ideas y conozco muchas, muchas tools que le he ido agarrando muy bien. Entonces, más que decirles, ah, sí, úsala o no úsala, me convierto yo en una especie de mentor o de ayuda a decir, ah, sí, llévalo tú, pero hazlo así, muévele así, igual y piensa probar esta cosa de esta manera, pero dándoles esta autonomía controlada de decir, tú puedes manejar hasta este punto esto y yo voy a interceder o voy a, no sé, la parte lead generation, igual y el lead generation manager hace todo el proceso, la campaña, y justo antes de picarle play a mandar el primer mail, sí quiero yo ver, nada más hacer un double check a que esté todo bien, ¿no? Por ser un tema sensible de email marketing o lo que tú quieras. Pero dándoles esto, ayuda también a que ellos vean que sus peers están poniéndose al corriente más rápido y están usando más tools. Y eventualmente la gente que no se acople, pues es la primera que se va a quedar atrás o que solitos van a decir, oye, pues aquí van a un ritmo que yo no puedo seguir, ¿no? Te hago una pregunta, no hay respuesta correcta o incorrecta, pero me llevas a preguntarte esto y me agarra la curiosidad. Vos estás en un rol C-level hoy en día, en una empresa que está creciendo, que ya está en un... ¿Cuánta gente hay trabajando en 99? ¿Tenés más o menos cantidad de gente total? O sea, gente en oficina como 400. Estás en un rol de C-Level y te escucho decir estas cosas. El otro día leo tu LinkedIn y contás que vos mismo estás haciendo vibe coding de distintos proyectos y que hay algunos que te salieron mal y que ahora estás haciendo con Cursor y ahora con otra herramienta. Y después al mismo tiempo me encuentro con otro tipo de C-Levels en otras empresas con las que hablo todos los días que de pronto compran un curso de AI o de alguna tool para su equipo y ellos no lo hacen, ¿no? O sea, envían a su equipo y el C-Level no hace el curso. Es como mi equipo que tome el curso de AI, yo no lo hago, lo hacen ellos. ¿Ves que de acá a futuro se van a necesitar más perfiles como el tuyo que realmente, o sea, más que managers, sean managers? Estamos en un cambio de paradigma muy fuerte en todo sentido, ¿no? Pero hasta ahora nosotros recompensamos al manager, a la persona que puede liderar un equipo y empujarlo para adelante. Y ahora vos sos un manager, pero que al mismo tiempo está embebido en las cosas que está pasando, vos estás entendiendo de las tools, vos estás probándolas, vos estás metiendo tus manos en vibe codear algo cuando vos no sos programador. ¿Crees que el futuro nos impulsa más a necesitar ese tipo de perfil? O también me puedes decir, hey, así soy yo, no hace falta que el resto sea así, ¿no? ¿Tenés algún pensamiento sobre eso que te digo? Eh, sí, es un poco mezclado. A ver, yo creo que, a ver, definitivamente tiene sus contras, ¿no? El que yo sea tan hands-on me perjudica en otras cosas y de repente el que yo me meta o gravite hacia hacer las cosas yo hace que me despegue igual de temas más estratégicos que yo debería estar viendo posiblemente y estar pensando en igual temas un poco más a largo plazo, ¿no? También es un tema de la situación y qué tanto la empresa lo permite y lo habilita y lo impulsa. Creo que está muy driveado también por el CEO, por tus peers, por los demás C-levels. En 99 minutos todos estamos metidos desde lo estratégico hasta el deep dive más profundo que se te puede encontrar. Y yo creo que eso es algo muy sano que tienes que hacer, pero definitivamente a veces te puedes balancear más hacia un lado que para el otro y pues no es bueno en ninguno de los casos, ¿no? Ahora, yo creo que a tu pregunta de si creo que todos van hacia allá, sí, porque yo creo que una de las métricas más importantes que va a empezar a tomar en cualquier negocio, pero más en las startups, por toda esta el precedente que están fijando los monstruos como Cursor, Lovable, todo este AI craze que está creciendo, que a diferencia de etapas anteriores del mundo de VC o de la vida startup, como que el éxito lo medíamos en base a capital levantado, estas empresas
están generando millones de dólares con equipos de 30 personas, de 20 personas. Entonces la métrica que empieza a tomar cada vez más relevancia es revenue per employee o profit per employee. Entonces, si no están todos los employees en ese barco y no están todos metidos en empujar a generar revenue, no nada más con ideas y sentarte en tu silla atrás de tu escritorio y girar instrucciones, pues eres un headcount más que no le va a hacer un favor a esa métrica y que cuando te compares con los demás vas a decir, estoy inflado, ¿no? Mi SG&A, que históricamente tenía que estar en un X porcentaje de mi P&L, la expectativa cada vez va a ser a que ese SG&A sea menor por esta palanca mecánica o por este leverage mecánico que te dé el AI o que ya esperan que te dé el AI, tanto los inversionistas como tú como CEO, como C-Level, es algo que tienes que estar persiguiendo, hacer más con menos. Entonces, viene en una etapa increíble este tema del AI porque venimos saliendo todas las startups en la TAM, me atrevo a decir, y en el mundo también, pero en la TAM yo creo que se sintió todavía más, de un par de años en donde tuviste sí o sí que reducir algo. Reducir headcount, reducir spending, reducir sueldos, algo tuviste que bajar, pero si llevas vivo más de 5 años, ya en cierto nivel de facturación en esta industria, no conozco una startup que no haya tenido que hacer ajustes. Entonces, que ahora hayan llegado estas herramientas que parecen que aparecieron de la nada y que son magia, porque es magia pura el poder meterle un prompt y que te aviente un resultado visual que funcione en menos de 5 segundos, no tiene precedentes. Entonces, para perfiles como el mío, definitivamente, pues, a ver, me va a ayudar porque soy muy curioso y porque me meto a eso y me encanta. Pero los que no se metan, pues van a estar lejos de la conversación. Es mi forma de pensar. Me gusta cómo lo llevaste a a la métrica esa de profit per employee o revenue per employee. Me parece fantástico. O sea, a futuro tenemos esa métrica todos en la cabeza. La verdad que sería interesante. Yo también lo vengo viendo. Y de acuerdo con vos. O sea, lo que están haciendo estas empresas. Es que no es visto. Había todos playbooks hechos y como de los caminos ideales y demás. Y este tipo de empresas están rompiendo todo lo que se creía que había que hacer. Lo están haciendo más rápido, lo están haciendo mejor. Y mi teoría también es que estas empresas eventualmente, a ver, ya lo llevaban diciendo, ¿no? Los rappers, los famosos LLM rappers, todo esto no va a tener futuro, tal, y ahorita es el boom. Eventualmente alguien se va a acabar comiendo a estos rappers también, ¿no? Que el mismo, pues ya lo ves, Claude, o sea, Anthropic, ChatGPT, bueno, OpenAI, todas las diferentes empresas ya empiezan a sacar sus propias versiones de coders en vez de tener que usar otra plataforma que como Cursor que te junta varias y que pues usas la que necesites, ¿no? Entonces también yo creo que va a haber un leap ahí, pero pues se mueve tan rápido esto que no estar en esta conversación muy metido creo que te deja muy atrás. Santi, te hago solo para extraerte el más valor que pueda, pues sé que hoy en día estamos todos interesados en este tema de la conversación. O sea, imagino que después vamos a titular esta sección del episodio de podcast y la gente va a venir acá y va a querer escuchar esta parte. Ujú. ¿Viviste también hasta ahora con tu equipo de no solo de contratar tools, sino de crear tools propias? ¿Ya llegaste a eso? Sí, ¿Tenés algún pensamiento de qué conviene, si construir internamente, si usar? es una combinación de las dos. Me voy un poco hacia atrás a la otra pregunta que me habías hecho hace unos minutos, pero ¿qué he aprendido yo como alguien que no es programador de usar todas estas herramientas que parecen magia, ¿no? Y he usado por lo menos 5 diferentes: Cursor, Lovable, Replit, Bolt, Windsurf, todas estas que hacen lo mismo pero de manera un poco distinta. Y lo que he aprendido es que si no llevas como todo un proceso, o sea, si haces el famoso vibe coding y te vas guiando por irle diciendo y dando ideas, es divertidísimo, pero si quieres hacer algo funcional o escalable, te vas a topar con una pared en algún momento porque estas tools pues mueven cosas en el código que ya funcionaban y no sabes tú qué es lo que rompieron, porque no sabes hacer un deployment, porque no sabes darle un brief bien armado de lo que quieres. Entonces luego te das cuenta que llevas 7, 8 horas metido jugando con estos tools y tienes una herramienta que parecía que hacía lo que querías, pero si te pones en los pies de un cliente a decirlo, la va a usar o no, o de una persona interna del equipo, la voy a usar o no, te das cuenta que te faltó meterle un módulo de login. Y a la hora de quererlo meter, se te olvidó que tenías que meterle el forgot password. Y a la hora de meter eso, te das cuenta que no tienes un
error logging en el producto que estás haciendo para saber si se te rompe, a dónde haces un rollback. Como que son muchas cosas que si lo vas haciendo improvisando, haces cosas muy padres, pero no haces algo que realmente sea útil. Entonces, parte de lo que creo que es importante hacer a la hora de jugar con estos tools es llevar un cierto framework de cómo hacerlo que desde un principio tenga un proceso pensado, más metódico, en el que tengas un prompt bien armado, un PRD como se hace en Product Management, una forma de medir, una forma de ir avanzando y que acabes realmente con algo que sirva. Y eso lo aprendí yo pues después de muchas horas gastadas haciendo 20 proyectos diferentes y unos que funcionan, otros que la idea está padrísima y lo tengo que hacer de cero y porque pues te topas con lo mismo y yo no soy programador, entonces yo no sé qué tengo que poner para que haga ciertas cosas más complicadas como conectarlo a un sistema macro de 99 minutos. Entonces, lo que hacemos mucho, o lo que yo busco que haga el equipo, es buscar tools que ya que estén AI enabled, como usaste el ejemplo de Clay, o te pongo otro ejemplo como Dapta, que lo estamos usando ahora para llamadas de preventas, está buenísimo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, se me hizo muy bien y Nico, la verdad, súper bien con el equipo también, muy buena atención. Y hasta ahora, pues también es magia, ¿no? O sea, cada persona que le digo prueba esto, que yo hice desde cero sin saber nada de esto, en una semana me dicen, no puede ser, no puede ser lo que están haciendo. Entonces, es una combinación. Ya cuando queremos hacer cosas más complicadas, entonces ya involucramos a IT y ya metemos, ¿no? Pero como que no te sé decir todavía cuál es la respuesta correcta. Creo que depende de cada equipo. Yo te diría, hagan todas las tools eh, como silos o islas que funcionen para growth sin necesidad de meter IT y donde ya necesites meter IT te das cuenta que es un tool que igual y si es más importante para la empresa o que va ligado a otros procesos, ¿no? Pero sí, también hay tantas cosas ya tan baratas que tampoco tienes que hacer todo desde cero, ¿no? ¿Para qué te vas a meter a hacer un chatbot desde cero en Cursor si sabes que hay 40 diferentes tools que te cobran $10 al mes? Bríncate eso, ¿no? Totalmente. Siguiendo con que recién mencionaste esto de que escribiste el framework de Vibe Coding, siempre me gusta cuando tengo un invitado que usa frameworks en el día a día. Y lo que trato de hacer en estos episodios es preguntar sobre esos frameworks para ver si pues la gente que nos escucha los puede también utilizar, ¿no? Vos Ujú. me mencionaste varios. Uno que me gustó que me compartiste que usás es la matriz de Eisenhower. Pero lo que me interesó, o sea, es conocida. Lo que me interesó en tu caso es que vos me dijiste que la usás todas las semanas. Sí, ¿Cómo, sí, sí. contás un poco cómo usás la matriz de Eisenhower, o sea, todas las semanas con tu equipo, a ver si ojalá más personas lo puedan aprovechar. Y es un gran ejemplo de cómo usar estas herramientas de AI para algo que te funciona a ti y que igual y no usas otro tool, ¿no? Pero sí, a ver, yo algo que descubrí hace muchos años es que por el perfil que tengo y como pues no me gusta decirle ADD porque no es ADD, pero esta distracción tan sencilla o tantas ideas que se me van ocurriendo o que me distraigo fácil, siempre uso el ejemplo de, no sé si has visto ese video en un concurso de perros de concurso, pasa un pastor alemán por un pasillo lleno de juguetes y va a lo que va así focused, y luego pasan al Golden Retriever y no llega a la mitad porque se distrae con toda la pelota y se pone para todos lados. Así me siento yo todo el día con AI. Entonces, este tipo de frameworks lo que me ayudan es a centrarme y me obligo a que cada semana ponga todos mis pendientes y los clasifique en base a esta matriz para saber a qué le dedico tiempo y también un poco yo como que desanimarme o empujarme un poco a no priorizar cosas que son divertidas pero que no son útiles, ¿no? Entonces, si tengo una idea de un tool que quiero desarrollar que se me hace increíble, pero no urge y ahorita no es la prioridad, pues me ayuda un poco a ensobrecerme esta matriz para hacerlo. Antiguamente usaba yo Asana o uso, no sé, Asana ClickUp, hay 20.000 tasks, task lists de una forma muy sencilla. Y el otro día me puse a crear en Replit una matriz de Eisenhower para mí. O sea, un task manager para mí con el formato de la matriz Eisenhower, ¿no? Entonces, es un producto que ya funciona, que sirve y que ya lo uso. Entonces, para esas cosas es donde digo, es increíble que en 2 días haya podido sacar esto, que me funciona para mí y si quiero lo puedo abrir al público y si no, lo uso yo para mi día a día. Entonces, sí, esa la uso como un contrapeso a mi falta
de priorización natural. O sea, como que lo encontraste como un... Claro, como para balancearte, digamos, para no irte muy a... Sí, hackearme a mí mismo un poco. No dejarte llevar por la curiosidad. Sí, 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 totalmente. Me encanta. Santi, y después otras, te menciono varias que me escribiste y quizás, o sea, preguntarte un poco qué uso le das en el día a día, pero me hablaste de esto de navajas y atajos mentales, como navaja de Hanlon o Occam, me hablaste del Spotlight Effect, el Dunning-Kruger Effect. No sé si hace falta como explicar cada una o después podemos poner en la descripción incluso y que la gente los lea, pero lo que sí me interesaba preguntarte es, todos estos, o sea, sí son modelos mentales, algunos son como entender sesgos. Cuando me lo contaste como prácticas que usás en el día a día, ¿por qué las usás? O sea, ¿en qué momentos o en qué situaciones te haces valer este tipo de recursos? Porque, de nuevo, no son cosas, me encantó que me lo menciones, no son cosas que uno suele escuchar todo el tiempo, ¿no? Que alguien le diga, hey, uso el Spotlight Effect, por ejemplo, ¿no? Cosas Ujú. psicológicas. Son temas que al conocerlos un poco más, te vas autocorrigiendo en ciertas cosas. A ver, las navajas, por ejemplo, hay una navaja que me gusta mucho. Para empezar, bueno, ¿qué es una navaja? Imagínense un atajo mental, es como una forma de pensar en algo que lo puedes usar como shortcut o como atajo para tomar una decisión o para pensar de cierta forma de algún tema y no necesitas ser experto o psicólogo, la verdad es que hay varias que es como una navaja suiza para poder usar. Te mencioné la navaja de Hanlon, por ejemplo, que es el nunca atribuir a la malicia algo que puede ser explicado adecuadamente por estupidez o por indiferencia. Y esta me acuerdo que desde Amazon también la mencionaban. Y es algo muy útil, sobre todo en la vida corporativa. Porque ¿cuántas veces te ha pasado o les ha pasado a los que escuchan el que alguien de la empresa hace algo que a ti no te gusta o no te favorece y dices, me lo hizo para lastimar o me lo hizo para meterme el pie o me lo hizo para... Entonces, esta navaja es muy útil porque la mayoría de las veces es cierta. Esa persona probablemente lo que hizo no lo hizo para hacerte daño a ti, lo hizo porque o eres indiferente o porque no se dio cuenta que te estaba haciendo daño, ¿no? Pero entonces, partir de eso hace también que tu ambiente de trabajo se haga un poquito más manejable y que si tienes tú un delirio de persecución o de paranoia de que la gente te quiere meter el pie, pues te un poco autocorrijas a decir, no, le voy a dar la posibilidad de la duda a que esta persona esté haciéndolo por indiferencia, pero no por malicia. Entonces, son cosas que cuando me pasan, me voy hacia allá directo y es ese atajo de decir, no, no sigas tu instinto o tu pensamiento original, igual y usa esto a ver si cabe espacio para utilizarlo. Entonces, las navajas son muy útiles para eso y como que conforme más las lees, las entiendes, más natural te llegan al punto de poder debatir algo, de pensar en algo que te pasa en el día a día y usarlas como herramienta. El Spotlight Effect es algo parecido, ¿no? Es muchos ejemplos de que tú crees que hay un ejemplo muy famoso que hicieron para demostrar este Spotlight Effect, no me acuerdo en qué escuela o universidad, que metían a una persona con una playera horrible al salón y después de la clase le decían, ¿cuánta gente crees que se dio cuenta de tu playera? Y la persona decía, no sé, 50% del salón. Y luego le preguntaban al salón y resulta que 10% de la gente se había fijado. Entonces, tenemos esta tendencia a pensar que todo mundo está viéndote y que todo mundo está fijándose en lo que haces y que si haces algo mal, la gente te va a tirar y si haces algo bien, todo mundo te va a celebrar. Y la realidad es que es algo muy diluida a eso. Entonces, cuando tengo que hablar en público, cuando tengo que hacer cosas como estas, podcast, cuando quiero hacer platicar, que me voy a exponer, pues también eso se me viene a la mente, como decir, people don't care as much as you think, ¿no? Entonces, ayuda a como que bajarte un poco los nervios. ¿Qué otra mencionaste? La de Y el último era el Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, y ahorita es muy aplicable para el tema de AI, es no saber lo que no sabes un poco. Es otra forma de verlo. El Dunning-Kruger effect es como mucha gente, hay una curva en la que tú piensas que eres experto en un tema y hasta que no eres realmente experto no te das cuenta lo lejos que estabas de ser experto. O sea, si yo ahorita platico de todo esto de AI y lo que quieras y la gente dice, este cuate es un experto, yo sé que estoy lejos, pero a 10,000 horas, hombre, de meterle para estar en
un porcentaje alto de la gente que sabe del tema. Pero eso no lo sabes hasta que estás metido realmente en el tema. Entonces, también es una forma de bajarte un poco los humos o de meterte un poco de humildad a decir, cuando ya crees que entendiste un tema, pues no, seguramente estás muy lejos del top 1%. Eh, entonces, son útiles. Me gustan esos. Son aplicables al día a día. Yo creo que a todo el mundo le pasa ese tipo de cosas. Yo el Spotlight Effect lo conocía como el... Yo en mi cabeza lo tenía como el síndrome Truman Show. ¿Viste la película esa de Ujú, Jim ujú. Carrey? Sí, No sé buenísimo. si existe, pero yo lo tenía Ajá. así. Quizás es ese Spotlight Effect es todo lo mismo. Sí, es pensar que la gente te está viendo. Bueno, esa es la inversa, ¿no? Porque piensas que nadie te está viendo y todo el mundo te está viendo. Pero Claro. el Spotlight Effect es más bien, la versión que uso yo por lo menos es como el decir, la gente no se fija, ¿no? Están buenísimos. Esperaba a administrar la charla de otra manera, pero cuando empezaste a hablar de cosas de AI me pareció tan interesante que dije quedémonos acá un rato. Pero otra cosa que quería hablar con vos es o sea, de growth, de ventas, de negocios B2B, que es donde tenés mucho expertise. O sea, no quiero perderme la chance de conversar con vos sobre eso. ¿Me podés contar un poco o sea, del expertise que vos venís teniendo en B2B? Bueno, trabajaste en Amazon ahora en 99 minutos. ¿Qué cambios venís viendo en este tipo de cosas? O sea, ¿por qué me decías eso? Es chistoso porque es más fácil que nunca el tener acceso a la información. Voy a hablar desde un punto de vista, por lo menos en que sé que en la TAM nos pasa mucho, en cualquier país. B2B, lo más complicado de B2B, yo lo he vivido en 3 etapas de mi carrera, vendiéndole a pymes, vendiéndole a enterprise y vendiéndole a negocios medianos o combinación enterprise, digamos, big players. Y siempre el problema ha sido el mismo, que es el cómo poder, desde un punto de vista de growth, hacer un proceso replicable cuando eventualmente el B2B lleva a una conversación, por lo menos en las cosas que yo he vendido, en donde se necesita una venta un poco más consultiva. Porque tú puedes automatizar el proceso hasta poder llegar con el decision maker, que es el reto número uno, dar con ese decision maker, así sea una, una cafetería en la calle o así sea un área específica de una multinacional. Dar con el tomador de decisión, toma muchísimos pasos que hace que el ciclo de venta sea muy complicado y que los canales que tienes que usar en marketing o el contenido que tienes que hacer o la forma que haces ese approach tenga que ser cada vez más sofisticada. Entonces a eso me refiero con que es más difícil, que hoy, o bueno, hace 5 años, tú podías hacer un drip campaign en LinkedIn y bombardear a medio mundo y pues algo te caía. Hoy en día ya están haciendo cosas tan sofisticadas como las que hacemos, en las que tienes que hacer un pitch personalizado a la persona, con un research, tal. Entonces, si no estás a esa altura, caes dentro de todo este ruido blanco de los 40,000 mensajes en LinkedIn o los 40,000 mails que le llegan a la persona buscando una cita, una llamada. Entonces, tienes que estar todo el tiempo buscando qué canal es el que te va a llevar con ese decision maker y luego cómo ese proceso, ya que diste con la persona indicada, lo puedes hacer creciente, ¿no? O exponencial, porque en logística por lo menos, aunque todos los productos parezcan igual, los clientes siempre quieren algo específico. Entonces a diferencia de un modelo B2C como un Uber o Rappi, en donde es muy straightforward y el marketing, pues pones a cara de Maluma en un espectacular y 20,000 personas te ven y bajan la app y la pueden usar. En B2B, el marketing, como que yo le he ido perdiendo mucha fe a qué marketing funciona en B2B, porque ir a trades o eventos te dan una porquería de leads, pero te ayuda en cierto tema de awareness. Hacer contenido, pues cada vez más es, como digo, un poco más de ruido blanco y con AI es más difícil porque ya todo LinkedIn es AI, ¿no? O sea, parece ser Mm. todo LinkedIn generado por AI. Campañas de marketing, pues igual, los canales cada vez son un poco menos relevantes. Entonces, como que las estrategias de growth para B2B tienen que ser, claro que es una combinación de muchas cosas, pero es lo que hace más complicado, que ya no es prender una campaña en Google y esperar a que lleguen los leads. Tienes que tener campañas en Google, prospección en vivo, eventos, una serie de diferentes programas activos para que al final puedas dar con Decision Maker y hacer algo que sea escalable o replicable. Entonces, a eso me refiero con que es más difícil. Y pues sí, lo he ido viendo cómo se hace más difícil en todos lados. Así seas Amazon,
Ahora para Amazon es más difícil también convencer a un seller de que te den tu inventario para FBA, para manejar en Fulfillment by Amazon. Ya no compites con Mercado Libre, ya compites con Mercado Libre, con Shane, con TikTok Shops, con Liverpool, con Coppel, con Electra, con tal, hablando en México, ¿no? Pero Sí. entonces ese seller ya tiene mucho más opciones. Así como la persona que te está contratando a ti probablemente tiene mucho más opciones. Y si eres un software, cada vez va a tener más, porque la capacidad de producción de esos softwares con todas estas herramientas es cada vez más rápido. El mundo B2B se va a poner complicado, pero se van a separar los niños de los hombres. Hiciste el cuadro de situación, compro. ¿Cuáles son como un poco las estrategias o las tácticas que te sacan de ahí o que te diferencian del resto? Una está clara que ya la dijiste, que es, hey, tenés que estar a la vanguardia en las herramientas que usás, ¿no? Si querés trabajar como en los años 2000 y mandarle mensajes genéricos a los emails de los leads que tenés y saturarlos con drip campaigns, vas a morir, vas a estar, siempre vas a estar en spam. Uh Tenés -huh, que personalizar los mensajes, etcétera. O sea, tenés que estar muy a la vanguardia en tooling, ¿no? uh -huh. ¿Qué otra tenés vos en mente que hagas para diferenciarte? Una de las cosas cuando repasando tu carrera, algo que yo veía por lo menos es esto que vos repetiste varias veces como de enfocarte en resellers, ¿no? O como que terceros te traigan la demanda directamente o como especies como de programas de referidos, digamos, o cosas así. Eso es algo que veo que usaste en distintas empresas. Esa es una de esas que crees que entendiste cómo hacer bien y te ha funcionado. Más o menos, porque el programa de referidos en B2B, yo he visto muy pocos que funcionen. O sea, a mí me encanta el tema de programas de referidos y de loyalty, y todo esto me fascina, pero para B2B no tiene los mismos efectos que para un negocio de B2C. Tú ves los casos de éxito de todos estos modelos de referral como Dropbox, PayPal, los que ya seguramente todos conocemos, y pues difícilmente son ligados a empresas. ¿Por qué? Porque pues la empresa no se habla con otra empresa. Al final es como que ese tipo de programas de revenue share y de partnership, yo he visto que funcionan relativamente poco. Lo que sí veo que funciona y que nos ha ayudado mucho es a crecer a través de proveedores en común o de interesados en común. Y ahí es donde yo creo que una buena estrategia de partnership puede tener un muy buen impacto, ¿no? Y pongo como ejemplo en el negocio de logística específico a las embosadoras o productoras de tarjetas, ¿no? En México ha habido en los últimos años un boom impresionante de tarjetas de crédito por todas las fintechs que llegaron, que ya tuvieron su licencia, ya sea bancaria o para emisión de tarjetas de crédito o débito. Entonces hay miles de tarjetas siendo entregadas a clientes todos los días. Y no es e-commerce, no es un paquete, pero es una tarjeta que para mí es un paquete más a entregar. El entender lo que buscaban esas empresas y adaptar nuestro flujo y nuestro proceso y nuestra tecnología para darles a su use case fue uno de los mayores logros que hemos tenido en los últimos años de cómo crecer a través a los hombros de un nicho que todo el mundo lo veía como, pues ahí están, son tarjetas. Pero en cuanto hicimos un producto que funcionó para ellos, se empezaron a venir todos con nosotros. Y hoy entregamos tarjetas de Nu, de Clar, de Rapicar, de Confío, o sea, tenemos una sarta de diferentes fintechs porque somos los que mejor entendemos lo que quieren. Y esto vino de la mano de entender qué otros proveedores funcionaban o eran necesarios en su proceso, que era quien produce la tarjeta. Yo no me voy a meter a producir tarjetas, pero hay un número limitado de embosadoras o productoras de tarjetas que tienen también necesidades o que son arcaicas o que son empresas gigantes, no son tech friendly. En el momento en el que entendimos cómo conectarnos mejor a ellas, cómo darles un tipo de partnership preferencial, cómo operativamente embonar mejor, qué pedirles, todo esto facilitó muchísimo esa conversación con las fintechs. Entonces, a eso me refiero con proveedores en común. Es tu cliente B2B, qué otro proveedor en su cadena comparte ese perfil contigo y cómo tú puedes hacer una buena sinergia con ellos para que al final la venta fluya mejor para los dos lados. Y ese tipo de herramientas que son offline, no es el típico growth que conocemos de haces algo y te llegan 100 mil millones de leads, pero es algo que le pegas
y le pegas bien. Te cierras un par de clientes chonchos que te van a traer más crecimiento que 50,000 pymes que puedes traer, ¿no? Entonces, toman más tiempo, necesitan un poco más de habilidad comercial también, de poder negociar, no es un tema tecnológico, es un tema más como de skill, te digo, más parecido a una venta que otra cosa. Y eso en B2B he visto que funciona, o por lo menos en la TAM, porque pues sí, las herramientas que funcionan muy bien en otros países como Estados Unidos o como Europa, en donde tú te vas a no sé, un Zoom Info o algo así y te baja casi que hasta qué café le gusta a la persona a la que le quieres mandar un mail. Aquí en México la información está desperdigada y no hay una buena base de datos que digas, digo, LinkedIn es lo que más se acerca en mi experiencia, pero pues también mucha gente no lo voltea a ver o hay mucho ruido ya. Bueno, al menos ahí ya les diste a la gente que después escuche alguna idea para pensar. Creo que no todo el mundo piensa en eso primero, o no es lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Generalmente uno va a lo básico, hagamos... La gente sigue con lo old school, o sea, hagamos Sí, Google sí, Ads, sí. Y también es lo que funciona. hagamos cold email masivo. Claro, y también son las iniciales, son las que hay que tener prendidas, pero mucho te sacas mucha sorpresa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es algo muy curioso porque nos dimos cuenta hace un par de años que, ya que lo piensas es muy obvio, pero ahí es donde a mí como alguien que siempre soy más analítico y que no me voy tanto por el tema creativo en el sentido de que pongo un espectacular y me va a traer muchísimos leads, que nos dimos cuenta que una de las mejores fuentes de que conocieran la marca eran las camionetas, nuestras camionetas brandeadas de 99 minutos. La cantidad de gente que llega y nos dice, ah, sí, vi la camioneta verde, los que están por ahí en la calle, es impresionante, es un espectacular con ruedas. El otro día leí un artículo muy bueno que dice que pues ya el proceso de venta y sobre todo en B2B ya no es un funnel lineal, es como un átomo, ¿no? En donde tienes diferentes puntos de contacto y la combinación de ese multitouch es lo que hace que al final sí se acerquen contigo, sí decidan comprar o sí te reconozcan. Entonces, sí tienes que estar en muchos lugares para que la gente te entienda o te vea, pero lo difícil es hacerlo con un budget pues limitado, ¿no? O con un budget, awareness luego es lo que más cuesta. Entonces, nos hemos tenido que poner creativos porque aunque somos una empresa muy grande, somos muy apretados con el gasto en marketing justamente porque somos obsesivos con la optimización, de gastar cada centavo donde valga. Y como siempre acaba en una venta consultiva, como que decimos, es que lo old school es lo que sigue funcionando y ni modo, ¿no? O sea, lo buscas, te da una cita, le vendes y ya, y pues toda la parte de atrás te puede ayudar, pero es difícil que un cliente llegue así ya listo para arrancar mañana. Mientras me decías lo del espectacular con ruedas, que me parece buenísimo, solo quería mencionar ahí, no sé si alguna vez lo viste, pero hace unos años vi una charla de alguien que hacía una pregunta y decía, ¿por qué Ferrari no pone, o sea, carteles espectaculares? ¿La viste esa? No, no. No sé si se dieron cuenta, pero la única marca que no hace publicidad en serio es Ferrari. No hace publicidad. O sea, no vas a ver carteles en la autopista de Ferrari. No hay ads, no hay nada. Sí, porque lo que tiene Ferrari es que los autos son tan distintivos que el auto es la misma publicidad. Cuando vos vas por la autopista y ves una Ferrari que te pasa, esa Ferrari que estás viendo, esa es la publicidad de ellos. Ya está. Claro. Es buenísimo. Es como Sí, tus sí. espectaculares con ruedas. Sí. Santi, sí, te quiero preguntar lo último sobre ventas, porque al final estamos hablando de negocios B2B y todo negocio B2B tarde o temprano va a terminar teniendo un equipo de ventas y vendedores que estén vendiendo. Incluso algunos de estos que mencionamos, no sé, Laravel, lo que sea, que parece que crecen a toda y demás, algún día le van a querer vender a las Enterprise y van a montar un equipo de ventas. Es cuestión de tiempo, todas terminan haciéndolo. Hasta los que están negados a tener vendedores contratados lo van a hacer. Sí. Entonces me interesaba pincharte un poco ahí y que me cuentes cómo lo pensás vos, cómo pensás vos un equipo de ventas o cómo estás haciendo hoy en día para optimizarlos. Va ligado un poco a lo que decía antes, que sí, claramente traes un equipo de ventas y es un headcount variable que debe estar ligado a revenue, sí o sí. Entonces, eso yo creo que igual y el punto no se marcó muy bien, pero sí, revenue sigue siendo prioridad uno. El tema es cómo traes un equipo de ventas que no caiga en el típico funnel de venta en donde tienes que estar cubriendo lo básico, que es algún tipo de sistema de seguimiento de pipeline, de framework, de generación de leads, de prospección, de actividades,
lo que hacen en todos lados, que todos los CRMs te dan, ¿no? De, oye, ¿cuántas actividades tuvo el vendedor tal y tal? Pues es un tema de performance que sí o sí tienes que llevar. Pero lo que yo espero de un vendedor también, o de un equipo de ventas más bien, porque el vendedor o el hunter, pues su trabajo va a ser 90% eso, y el otro 10% va a ser el ser los oídos de la empresa. Y tiene que ser una persona que te ayude a encontrar esos insights que no ves más que en la calle, ¿no? Porque la gente de IT no se sienta con el cliente, la gente de producto se sienta cuando hace un proceso de discovery o de design thinking o de algo para poder levantar un PRD, algo parecido y poder ponerse en los zapatos del cliente, pero no son los que están en el día a día con los clientes. ¿Qué espero yo de un hunter o de un vendedor? Que tengan esta cierta autonomía de poder levantar la mano y decir, oigan, yo estoy viendo algo aquí que no solamente es tengo que cumplir mi cuota, sino ya van 4 leads o 4 clientes que me dicen que quieren, no sé, transporte refrigerado. Y eso nunca me había pasado. Y así dimos con el ejemplo que daba antes del cash on delivery, que es un dolor de cabeza operar, pero es una tendencia real. Y cuando empezaban a llegar leads y hablamos con clientes y empezaban a preguntar más y más y más, es el vendedor el que tiene que voltearse con el equipo de producto, de manager, de lo que quieras, a decir, oigan, este es, o sea, yo soy lo que está escuchando allá afuera, qué me está diciendo el mercado. Y parte de ahí un proceso de reestructura o de enriquecimiento de los productos que tienes. Porque si no, el hunter sigue vendiendo pues como vendedor de cuchillos de puerta a puerta, los mismos cuchillos, y resulta que la gente ya no quiere cuchillos, ¿no? O sea, y nunca te enteraste, porque tu equipo de research se dio cuenta 3 meses después. Entonces, a eso me refiero un poco con autonomía combinado de que un vendedor de este tipo, o cuando vendes a B2B, siempre tienes ciertos blockers externos e internos, ¿no? Tienes el blocker externo de que la persona te dio la cita, que igual y pasaste y tu champion dentro de la empresa, el cliente, está convencido de la idea, pero luego llegaste con IT y el que te metió el pie fue IT, o el que te metió el pie fue el abogado, o lo que fuera. Pero luego también tienes esos blockers internos, ¿no? En el que tú quieres avanzar y pues tu área legal no te contesta cuando te tiene que contestar, que te hacen una pregunta específica que no supiste contestar y tienes que preguntarle a operaciones y el de operaciones se fue de vacaciones, entonces te tardaste una semana más, le agregaste una semana más al ciclo de venta y se sale de tus manos como vendedor porque dependes de otra área. Entonces, como que he tenido esta idea últimamente de cómo poder darle más autonomía a los vendedores para que puedan hacer todo el proceso de venta incompletamente solos. Y es algo que luego no nos fijamos. Estamos acostumbrados a que el vendedor lleva la batuta, pero luego la pelota se rebota internamente. Oye, se lo pasé al área de pricing para que me hagan una propuesta. Y luego se la pasé al área operativa para que le dé el visto bueno. Se la pasé a finanzas para que me aprueben el precio. Y se la pasé a no sé qué. En una empresa ya como 99 minutos que tiene todas esas áreas, le puedes estar duplicando el tiempo del ciclo de venta. Entonces, una métrica que implementamos es porcentaje de autonomía del vendedor. Y esto significa que si es un vendedor que está vendiendo, voy a poner como ejemplo el producto de fulfillment, el proceso de venta de fulfillment normalmente tiene, no sé, 2 o 3 citas con el cliente y después una visita al centro de distribución y luego un demo y luego una llamada de IT para la integración y luego bla, 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 ¿no? Y tienes 22 steps en tu proceso y te das cuenta que el vendedor puede hacer solo, completamente solo, sin depender de nadie, puede hacer 50%. Entonces significa que la mitad de que se cierre ese cliente va a depender de la disponibilidad de tus equipos internos y de qué tanto el hunter empuje. Y eso está mal. Entonces subir eso a un 90% hace que todas las métricas tradicionales de un hunter de, oye, ¿cuántas actividades tuviste? ¿Cuánto tal, tal, tal? Realmente tengan efecto porque le quitas las excusas al vendedor, le quitas las excusas a decir, es que IT no se conectó a la llamada y no le pude dar la asesoría del API. Oye, ya tienes un agente de AI programado que te va a resolver cualquier duda del API que quieras. Oye, legal no me aceptó estos comentarios del contrato. Ya sabemos que el contrato que tenemos, 90% de los comentarios van a ser siempre los mismos. Entonces, el hunter tiene que saber, y si no sabe, puede haber un agente de AI, que es el abogado interno, que le resuelva eso con lo que ya está preaprobado por legal. Entonces, subir ese número hace que tu ciclo de venta se haga
mucho más corto y que realmente tenga, yo lo veo como darle al vendedor los poderes de un CEO, porque un CEO hace lo que quiere, ¿no? En una empresa o una empresa, una startup, si el CEO quiere brincarse a finanzas y darle un precio más bajo al cliente, lo va a hacer. Si quiere tomarse un riesgo con una cláusula y la quiere firmar, la va a firmar. Pero un vendedor no. Entonces, ¿cómo lo empoderas a que pueda tener pero con guardrails? Por eso digo autonomía controlada, porque le estás dando un control a tener esa autonomía sin salirse del script. Y eso, pues, en documentación, pues no hay memoria que aguante, ¿no? Porque entre más servicios tienes, más reglas hay, más condiciones. Y yo no espero que un hunter se sepa de memoria todo el playbook comercial, porque entonces necesitas llevar un año en la empresa para darse cuenta. ¿Cómo le hago para que un vendedor que lleva una semana tenga la misma autonomía y know-how o acceso a información que uno que lleva 2 años? Entonces, a eso me refiero con autonomía controlada. ¿Eso que dijiste de la métrica de autonomía es algo que realmente es una idea o es algo que realmente estás midiendo hoy en No, es día? algo que medimos en Es un método. 99 minutos. Solo para que la gente quizás se pueda llevar la buena práctica, ¿cómo lo medís? ¿Ven cada caso o ves los contactos, los touch points del vendedor con distintas personas del equipo y me dice entonces en cuántos touch points necesito ayuda? O sea, ¿cómo? Estoy pensando, ¿no? Pero ¿cómo lo medís en escala? Mapeamos cada proceso de venta hasta el detalle más mínimo que se nos ocurre de lo que tiene que hacer un vendedor para poder cerrar un cliente y arrancarlo. Y aquí, cuando te digo cada proceso, te estoy hablando del detalle más, oye, tienes que mandar un mail, luego tienes que poner un recordatorio para un segundo mail, tienes que mandarle otro, tienes que agendar la cita, tienes que ir a la cita, tienes que tener la llamada, tienes que mandar la minuta, tienes que tal, todo, 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 todo. Hay un ejercicio muy bueno que hicimos alguna vez en algún taller creo que fue con Kasek, que es inversionista nuestro, que nos dijo, hazme el paso a paso de cómo cocinar un huevo revuelto. Y la gente decía, pues tomas el huevo, lo pones en el sartén y se hace. No, tienes que ir a la cocina, abrir el refri, sacar el huevo, ponerlo en un plato, sacar el sartén, ponerle aceite, o sea, se convirtió en un proceso de 200 pasos el hacer un huevo si realmente te ibas a lo más micro de analizar cada pasito. Entonces, no es que cada venta real la mapeemos de esa manera, sino que mapeamos cómo queremos o cómo debería de ser el proceso en un promedio y decimos dentro de este proceso qué sí puede hacer y qué no puede hacer el vendedor. Y lo que no puede hacer, ¿cómo le hago para que sí lo pueda hacer? Si es con AI, si es con exigirle un SLA al área interna, si es con algún tool que nos haga falta, no sé, pero ese proceso pues es diferente para vender fulfillment en México y es diferente para hacer fulfillment en Chile y es diferente para hacer freight en Perú y entonces se convierte en un proyecto fuerte, ¿no? Muy grande, pero que ya que ves algo que se mueve, en teoría lo que nos debería dejar es un ciclo de venta mucho más corto. Brutal y me encantó lo del huevo. Sí, sí, sí. Nunca se me va a olvidar ese ejercicio. Muy simple pero muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, los invito a que lo hagan y se van a dar cuenta lo a detalle que se podrían ir. Muy bueno. Qué simple. Me encantan las cosas simples. Te voy a hacer la última pregunta. La pregunta con la que me gusta cerrar es ¿cuál es tu growth win del año? Y cuando pregunto eso, a lo que me refiero es ¿cuál es tu gran iniciativa, proyecto, éxito? ¿Cuál es el highlight de tus últimos 12 meses que me quieras compartir? A ver, en la empresa definitivamente fue el llegar a los números de profitability que queríamos, porque fue algo que llevamos persiguiendo ya un par de años. A ver, 99 minutos como empresa logística siempre había sido profitable, habíamos tenido utilidades y de repente llegó esta etapa de hypergrowth en donde nos enfocamos en crecer, 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 crecer y volver a recuperar esa rentabilidad costó mucho trabajo. Entonces, como equipo, aunque no fue sí fue un logro de growth porque logramos llegar a rentabilidad creciendo aún año contra año, a doble dígito. Entonces, eso hace que sea doble win porque no sacrificaste uno por el otro, sino que pudiste seguir creciendo más allá de ritmos del mercado, pero con esta parte de profitability. Entonces, eso sin duda es el win más importante que hemos tenido a nivel equipo. A nivel personal, te puedo decir que, bueno, es que yo creo que todo este proceso del que hemos hablado en este podcast es algo que estamos haciendo desde hace ya varias semanas o bueno, en algunos casos meses y que apenas se están yendo a ver los resultados. Entonces no sé qué tanto impacto vayan a tener, pero creo que son grandes ideas y le tengo mucha fe
a esta reestructura, esta reforma del equipo de growth o repensar el equipo de growth dentro de la empresa, que ha requerido mucho masticar las diferentes ideas para ver qué funciona. Y es algo que estoy liderando y me divierte mucho, ¿no? De venir de varios años de hacer, o sea, más con este concepto de que decíamos de yo estar haciendo las cosas, a reorganizar equipos, a repensar estrategia, todo eso es algo también muy interesante. Pero a la par, toda esta parte que, pues como ya creo que todo el mundo se dará cuenta, estamos hiper emocionados de AI y todo lo que estamos haciendo, el ver cómo evoluciona dentro del mundo de growth es algo de lo que más emoción me da. Pero, ay, sí, bueno, y te puedo decir de algo muy específico a México, que creo que fue un gran logro desde el año pasado, que como en varios países de la TAM, ha venido esta oleada de clientes chinos, ¿no? De negocios chinos que vienen a diferentes industrias. En la industria del e-commerce, pues llegaron al mismo tiempo tres, cuatro empresas gigantescas a romper el mercado en muchos sentidos. Y nosotros, al estar trabajando con ellas, pues te haces un poco dependiente, porque es que de verdad es imposible. O sea, te voy a poner un ejemplo. En México, la cantidad de paquetes que movían Amazon y Mercado Libre en el mercado, con la posición que tienen, la marca que tienen, al llegar Temu y Shane, en menos de 6 meses o en menos de un año los habían alcanzado en el número de paquetes que movían. Es una bestialidad. Entonces, es como un hoyo negro. O sea, el negocio de trabajar con estas empresas chinas es como hoyo negro porque te absorbe y te lleva aunque no quieras. Y luego lo que pasa es que cuando te quieres salir o cuando ellos te cortan, porque también es un poco el playbook chino, el playbook asiático, pero la mayoría chino, y lo ves en diferentes industrias. Llegan al mercado y ahora está pasando en Colombia, y va a pasar en Chile, y está pasando en Perú, o seguramente en Argentina, bueno, en Brasil ya lo vimos pasar, que es llegan, atacan de una forma brutal con precios muy bajos, con ofertas muy fuertes, se jalan muchos equipos, crecen market share, y ya que están arriba, voltean la tortilla y el mercado suben precios, recortan proveedores, tal. Entonces tú puedes ser alguien que crece con ellos de una forma padrísima, un año, 2 años, y de repente de la noche a la mañana te cortan. Y eso igual en un software, pues te pega en revenue, pero se acabó, ¿no? Todo tu sistema es elástico. Pero en logística no, en logística eso te mata, porque inviertes en infraestructura que ahora ya no tienes cómo rellenar. Entonces, uno de los mayores wins que hemos tenido es que hemos robustecido mucho la cantidad de clientes que tenemos de otras industrias y de otros sectores y con estas nuevas verticales a poder diversificar el no depender de pocos clientes. Y eso es algo que todas las empresas caemos en eso en algún punto y sobre todo las startups, en donde te agarras igual a un cliente grande, creces de la mano con ellos y siempre tienes aquí al grillito diciéndote diversifica, 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 pero no diversificaste a tiempo y si se te va ese cliente se te parte tu growth rate, se te parte todo a la mitad y eso ante ojos de inversionistas, todo pues es como que es un foco rojo el decir, güey, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no buscaste clientes para no depender tanto de un cliente? Entonces, el win que hemos tenido es que hemos sabido manejar hasta dónde dejo llegar a un cliente en mi cartera. Y nosotros somos los que frenamos. Nosotros somos los que decimos, hasta aquí quiero. Y sí, viene a costa de growth, porque si yo le abriera las puertas, podría seguir creciendo mucho más. Pero ya vimos que el riesgo que tiene, cuando sí pasa algo, es tan fuerte comparado al beneficio de crecer y enseñar la grafiquita de hockey stick, que te lo necesitas pensar dos veces, sobre todo cuando tienes que invertir para ese cliente. En CAPEX, en gente, en cosas que salirte de ahí te va a tomar más que media hora de ajuste de tus servidores de AWS. Súper interesante. Gracias, Santi, por compartir conmigo. Gracias por sumarte. Me encantó de verdad grabar con vos este episodio. Hablamos cosas que no tenía Igualmente. pensado. Hay cosas que no tenía pensado dedicarles tanto tiempo, pero me sorprendiste y bueno, feliz de que te hayas sumado. Lo aproveché muchísimo el espacio. Sí, no, mil gracias. Muy divertido. Muchos temas que también yo me reafirmo y me llevo también a seguir trabajando y ojalá que a los que escuchan les sirva y pues cualquier tema que pueda ayudar, que pueda colaborar, pues aquí estamos también al pendiente. Como nuevo mentor en Growth Rockstar.
Espero que te contacten. Sí, sí, ya tengo mi calendario más llenito de sesiones. Gracias, Santi.